Buenas tardes. Hoy día iniciamos con el módulo quinto referente al ejercicio, protección y extinción de los derechos. En este módulo veremos 5 temas. Este primer tema es sobre las disposiciones generales que se encuentran al inicio de este libro y sobre las pruebas en general. Iniciaremos con las disposiciones generales. Como decíamos, el libro quinto inicia con las disposiciones generales que van de los artículos 1279 a 1282. Sin embargo, estas disposiciones generales constituyen más principios generales que son reglas de aplicación a todas las normas del Código Civil. En sí son reglas de interpretación en cuanto al orden y de aplicación del ordenamiento jurídico, y estas reglas se basan en los siguientes parámetros. Para la forma de ejercer y cumplir los derechos, se deben seguir las disposiciones legales en primer orden, es decir, las leyes que rigen en nuestro territorio nacional. Pero además de las disposiciones legales, debemos hablar de las reglas de la buena fe. No olvidemos que en materia civil, al ser de derecho privado, rigen normalmente las contrataciones o los contratos, y los contratos constituyen leyes entre partes. Al momento de contratar a una persona se obliga en forma voluntaria, pero esta obligación que asume inicialmente en forma voluntaria, luego al momento de tener una aceptación o de la otra parte, surge una obligación y por lo tanto debe cumplirse el contrato tal como ha sido planteado. Es decir, que rige el principio de pacta sunt servanda, que obliga a los contratantes a cumplir exactamente lo pactado sin excusas ni pretextos. Y luego tenemos un tercer aspecto en cuanto a la naturaleza, la forma de ejercer los derechos, que es el destino económico y social de esos derechos y de esos deberes. Es decir, que a veces las reglas pactadas por las partes se ven por debajo de los derechos sociales que implican estas normas. Entonces, estos son los principios y disposiciones generales que rige la materia de obligaciones patrimoniales. Ahora, debemos tomar en cuenta que el patrimonio es la garantía común de todos los acreedores. Existen acreedores que pueden tener preferencia versus otros acreedores, pero debemos partir del hecho de que varias personas pueden tener derechos sobre el patrimonio de otra persona, a lo que se denomina el concurso de derechos. El concurso de derechos se regula en base a las compatibilidades y a las prelaciones que la ley establece de unos acreedores respecto a otros. Estas prelaciones no solamente están dadas por el hecho de la inscripción o por el hecho de un documento, sino también por la naturaleza de la obligación. Cuando se suscitan conflictos entre los acreedores, la vía judicial es la habilitada para resolver dichos conflictos, ya que no está permitido hacer justicia por mano propia. Entonces, en este caso, cuando existen más de un acreedor frente a un solo deudor y no se ha llegado a un acuerdo, se tiene que recurrir a la vía judicial a objeto de que se determine quién tiene prioridad y cómo se debe ejecutar el patrimonio de ese deudor. Como dijimos ya antes, si es que existe un conflicto de partes y este conflicto no puede ser resuelto en forma voluntaria por las partes a través de una conciliación o a través de una transacción, entonces llegan necesariamente a un proceso judicial en el órgano jurisdiccional. Y el proceso es el resultado de un intercambio de alegatos, de opiniones, de expresiones, de peticiones, de pretensiones y de excepciones presentadas ante el órgano judicial por las partes intervinientes. Todo con el fin de obtener una sentencia favorable para el demandante, en el caso de que le interese al demandante, o una sentencia favorable al demandado que lo que busca es extinguir o modificar el derecho pretendido por el demandante. Pero todas estas pretensiones y estos alegatos deben estar sustentados por la prueba a objeto de lograr que ese fallo le sea favorable. Cuando iniciamos a hablar de la prueba, no debemos dejar de lado que se ha producido un cambio sustancial a partir de la Constitución Política del Estado y luego a partir de la Ley 439, es decir, el nuevo Código Procesal Civil.
¿Qué es lo que ha sucedido? La Constitución introduce algo que se denomina la verdad material, que rige para todo el proceso ordinario o extraordinario constitucional, que lo que se busca es averiguar la verdad real de lo sucedido, independientemente de las formas. Vamos al tema de los códigos. El Código de Procedimiento Civil abrogado lo que buscaba era lograr la verdad formal, es decir, aquella que derivaba de la prueba que presentaban las partes independientemente de la verdad real. Es decir, que no importaba mucho lo que en realidad había sucedido, sino lo que las partes habían probado en el proceso. Si bien evidentemente el juez tenía una cierta facultad de producir prueba de oficio, sin embargo estaba reatado por la verdad formal y además estaba reatado por la prueba tasada, establecida en el artículo 1286 del Código Civil. En el Código de Procedimiento Civil abrogado lo que teníamos era una limitante a los medios de prueba establecidos en el Código Civil y en el Procedimiento Civil, pero además una limitante para la valoración de la prueba, porque esta valoración no era libre de parte del juez, sino estaba limitada al valor legal que le otorgaba la ley a cada elemento probatorio. Ahora, ¿qué es lo que sucede actualmente con la Ley 439? Actual Código Procesal Civil? Lo que se busca es lograr la verdad material, es decir, averiguar lo que ocurrió realmente, independientemente de que las partes quieran producir ese hecho o no quieran hacerlo. Pero además existe la libertad probatoria, siempre y cuando esa prueba que se va a producir esté dentro de los límites legales. ¿A qué me refiero con la libertad probatoria? Significa que las partes no están reatadas a producir solo la prueba que indique el Código Civil que existe, sino que pueden producir cualquier otro tipo de prueba, siempre y cuando esté dentro de los límites legales. Es decir, que a través de su producción no se vulneren derechos fundamentales. Entonces, si está dentro de los límites legales, pueden producir la prueba que ellos vean convenientes o la forma de probar que ellos vean convenientes para el derecho que quieren demostrar. Pero además un otro elemento que es muy importante, que es la valoración de la prueba. En este caso, ya la valoración de la prueba para el juez es libre en base al principio constitucional y legal de la verdad material. Es decir, que el juez no está limitado a que, por ejemplo, con solamente este tipo de pruebas se puede demostrar este hecho, sino que el juez puede lograr convicción apartándose de los límites probatorios que otorgaba el Código Civil y que obviamente eran respaldados por el Código de Procedimiento Civil abrogado. Ahora, la pregunta es, ¿a quién corresponde la carga de la prueba? Bueno, en materia civil, la carga de la prueba corresponde al demandante en cuanto a los hechos y el derecho que desee probar, y al demandado en relación a la pretensión de modificación o extinción del derecho que quiere dejar sin efecto. Entonces, cada una de las partes debe probar lo que ha sustentado en su demanda o en su contestación. La valoración de la prueba, que ahora es amplia y básicamente irrestricta, tiene como objeto, decíamos, de llegar a la verdad material. ¿Y qué implica esta libre valoración de la prueba? Primero, que implica un análisis integral de la prueba, es decir, analizar íntegramente qué es lo que se ha probado, qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se ha solicitado y qué es lo que se ha probado, pero en su integridad, analizando toda la prueba. Además, implica una posibilidad de iniciativa probatoria de la autoridad judicial, que cuando vean procedimiento o procesal civil van a poder apreciar en qué momento el juez puede ejercer o debe ejercer además esta iniciativa probatoria. Y la amplitud del análisis de la prueba no está limitado obviamente por la formalidad. Antes, si no se cumplían las formas, entonces no servía el derecho. Ahora, la formalidad ha quedado relegada a un segundo plano y ese es uno de los efectos principales de lo que es el sistema oral versus el proceso de escriturado. En el sistema oral lo que tenemos es una priorización al derecho que se debate, una priorización a lo que las partes quieren probar y alegar y una priorización obviamente a la audiencia. Sin embargo, en el proceso escriturado, que era lo que regía nuestro anterior Código
de procedimiento civil, lo que primaba era la formalidad. Se priorizaba la formación del expediente y el cómo se llegaba a este era vital. Entonces, como vemos, la valoración de la prueba ha sufrido un gran cambio. El Código Civil, en el libro quinto, nos habla de los medios de prueba y hace una enumeración de los medios de prueba. Sin embargo, no debemos olvidar que esta enumeración de los medios probatorios no es desde ningún punto de vista limitativa, sino simplemente es ejemplificativa, porque puede utilizarse, además de estos medios probatorios, cualquier otro medio de prueba que no se encuentre prohibido expresamente por la ley. Los medios de prueba señalados en el Código Civil principales están la documental. En la prueba documental tendríamos que incluir lo que es ahora el correo electrónico, las firmas digitales. Está la confesión, la prueba testifical, la inspección judicial, la reconstrucción de los hechos, el peritaje, las presunciones y la prueba por informe. Veremos uno a uno cada uno de estos medios probatorios. Bueno, comencemos hablando de la prueba documental. La prueba documental o prueba literal está constituida por la prueba escrita en sus varias formas, sea que sea presentada juntamente con la demanda, denominada esto la prueba preconstituida, o sea que sea presentada posterior, que sería la prueba de reciente obtención. La importancia de la prueba documental varía según diferentes aspectos. El primer aspecto que se debe tomar en cuenta cuando la vamos a valorar es cuándo se ha producido la prueba. Si se ha producido antes de la relación jurídica, tendrá un valor. Si se ha producido durante la relación jurídica, pues acreditarán las relaciones en ese momento, o si se ha producido después del hecho jurídico como un medio de ratificación. También la importancia varía de acuerdo a su origen, si proviene de las partes o si proviene de un tercero. Y también otro aspecto a tomar en cuenta para el valor de la prueba documental sería el tipo de documento. Si son documentos celebrados solo entre partes o si intervienen en su formación autoridades públicas. El Código Civil, de acuerdo a quienes intervienen en la formación, clasifica los documentos en documentos públicos y documentos privados. Dentro de los documentos públicos están los despachos, los títulos, los certificados públicos, y dentro de los documentos privados estarían los telegramas, las misivas, los libros comerciales y papeles domésticos. Vamos a ver a continuación cada uno de estos tipos de documentos. Sin embargo, antes de continuar con el Código Civil, debemos entrar un poco a mencionar lo que son los documentos según la ley del notariado, toda vez que esta es una ley relativamente reciente y que también modifica el Código Civil. Los documentos de acuerdo a la ley del notariado se clasifican en documentos protocolares y documentos extraprotocolares. Los documentos protocolares son aquellos que requieren estar asentados en protocolos. Y se refieren estos a escrituras públicas, testamentos, actos protocolares u otros tipos de documento que por su naturaleza necesiten de protocolización, protestos de letras de cambio, poderes en general, especiales o colectivos, certificaciones de firmas rúbricas. Y tiene también los documentos extraprotocolares, es decir, aquellos que no necesitan estar asentados en protocolos, pero que sin embargo también intervienen en el notario de fe pública. A estos documentos extraprotocolares corresponden las actas notariales, las certificaciones, las intervenciones en sorteos y concursos. No olvidemos que esta clasificación de documentos según la ley del notariado solamente se refiere a documentos en los cuales intervienen los notarios públicos. Sin embargo, no son todos documentos públicos, ni todos los documentos públicos están dentro de lo que es la ley del notariado. Por ejemplo, tenemos los certificados emitidos por el registro civil, que si bien son documentos públicos, no interviene un notario de fe pública. Entonces, estos, que quede claro, solo nos referimos a los documentos que interviene un notario de fe pública. Ahora sí, retornando al Código Civil, hablaremos de los documentos públicos. Y el artículo 1287 del Código Civil nos dice que son los documentos extendidos con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública. Se encuentran dentro de estos documentos públicos los ahora denominados documentos protocolares por la ley del notariado.
Pero recalco, no exclusivamente solo estos documentos son documentos públicos, sino también son documentos públicos los certificados y los despachos extendidos por funcionarios públicos, por ejemplo, los certificados de nacimiento, los títulos profesionales, etc. Estos documentos tienen categoría de documentos públicos porque son otorgados por autoridades públicas encargadas de darle la fe pública. Por lo tanto, también son válidos y considerados documentos públicos aquellos extendidos en el extranjero bajo ciertas formalidades que además deban estar legalizados por Bolivia a través de los procedimientos que se siguen vía Cancillería. Ahora debemos hablar qué fuerza probatoria le otorga el Código Civil a cada uno de los tipos de documentos, sin que esto altere lo que ya hemos dicho, la libertad probatoria y la libertad de apreciación de prueba que tienen los jueces. Bueno, un documento público hace plena fe respecto a las partes otorgantes, obviamente, en cuanto a las declaraciones, obligaciones y confesiones a favor de la parte contraria. En este caso, se salva la prueba en contrario. Hace plena fe también frente a los herederos, ante terceros, respecto al hecho que ha motivado su otorgamiento y respecto a la fecha. La acusación que se hace de falsedad de un documento público lo que hace es suspender la imputación o la ejecución si es que existe una imputación formal en materia penal. Cuando hablamos de documentos, tampoco debemos olvidarnos de los contradocumentos, ya que la misma ley los establece en el artículo 1292 del Código Civil. Los contradocumentos surten efecto solo entre las partes contratantes y sus herederos siempre y cuando no estén prohibidos. Y no pueden oponerse frente a terceros ni contra los herederos a título particular, a menos que ese contradocumento se haya anotado en la matriz, es decir, en el registro de derechos reales y en la copia utilizada por el tercero. Pero si tenemos esto de que se ha anotado en la matriz, en el registro de derechos reales y en la copia utilizada por el tercero, ya estaríamos hablando de un documento público más que de un contradocumento. Cuando hacemos referencia a los documentos privados, debemos hacer referencia a varios aspectos. Primero, lo que es el documento privado reconocido. Debemos partir de que el documento privado reconocido hace la misma fe entre las partes y sus herederos que el documento público. Pero, ojo, el documento privado, aun cuando esté reconocido, no tiene la categoría del documento público frente a terceros, ni tampoco adquiere esta categoría para demostrar actos para los cuales la ley establece claramente que solamente pueden ser establecidos por documento público. Por ejemplo, la hipoteca solo puede constituirse por documento público. Por tanto, si es que cursa en un documento privado reconocido, la hipoteca no tiene ningún valor. Ahora, cuando el documento no ha sido reconocido voluntariamente por las partes, se puede llegar a un reconocimiento por la vía judicial, que es el reconocimiento legal del documento privado. Cuando la parte a los que se opone se rehúsa a reconocerlo sin que exista un motivo fundado ante el juez competente, entonces el juez competente dará este documento por reconocido. También existe un reconocimiento legal del documento privado cuando, pese a haber sido negado por la parte, se lo declara válido en un juicio contradictorio, es decir, en un proceso ordinario, lo que antes se conocía como proceso ordinario o proceso de conocimiento. También debemos hablar de los documentos otorgados por analfabeto, y aquí es importante hacer notar que la ley del notariado hace un cambio fundamental en cómo se valida el documento otorgado por analfabeto. El anterior Código Civil establecía que para que este documento otorgado por analfabeto sea válido tenían que participar el analfabeto, obviamente el otorgante colocando su huella digital, una persona que firme a ruego por este y 2 testigos. Actualmente, la Ley del Notariado 483 modifica e indica que el documento otorgado por analfabeto es válido si participa, obviamente el otorgante, poniendo su huella digital o dactilar, y un testigo, nada más. Entonces, elimina lo de la firma a ruego y elimina lo del otro testigo. Ahora,
Los documentos, la fecha del documento respecto a terceros. ¿Desde cuándo es válido un documento privado? Pues el documento privado es válido frente a terceros desde la fecha de su reconocimiento. Ojo, estamos hablando frente a terceros, no entre las partes contratantes. Y ahora, en caso de que la persona haya fallecido, la que va a ser llamada reconocimiento, pues se llamará a sus herederos, pero la fecha válida del reconocimiento en caso de haber fallecido es la fecha de su fallecimiento y no la fecha en que los herederos van a hacer el reconocimiento. Ahora, en relación a los documentos privados, existen ciertas presunciones legalmente establecidas, pero son presunciones iuris tantum, es decir, presunciones que admiten prueba en contrario. Si es que en el documento privado existe una contradicción entre el monto en el cuerpo del documento y el monto expresado al margen del documento, se presume que el documento es por la suma menor, aunque ese monto expresado al margen esté escrito por el mismo obligado. En este caso, salvo prueba en contrario, salvo que se demuestre lo contrario. También otra presunción es que lo escrito por el acreedor en el documento que siempre ha estado en su poder, aunque esa escritura no tenga fecha ni firma, exonera al deudor si es que de su contenido se entiende eso. Es decir, si el acreedor tenía en su poder el documento y ha notado cancelado o ha notado pagado en monto de X por el deudor, aunque no tenga firma, pero ese documento siempre ha estado en su poder, entonces tiene validez para exonerar al deudor. Esas serían las... Ahora hablamos de otros tipos de documentos privados, los telegramas y las cartas y misivas. Sé que actualmente el tema de los telegramas ya es obsoleto, no tiene mucha vigencia, no tiene prácticamente ninguna vigencia ahora en nuestro medio. Sin embargo, debemos asimilar a los telegramas otras modalidades modernas de comunicación, como son los mensajes de texto, los correos electrónicos, que más se asemejarían tal vez a las cartas y misivas y demás. Los telegramas antes tenían validez en la medida en que llevaban la firma del remitente. Hemos dicho que ya resultan fuera de la práctica diaria y actualmente se puede hablar de correos electrónicos, mensajes de texto. La autenticación de estos debe hacerse por todos los medios probatorios posibles a efectos de que tenga validez. Es decir, que debemos demostrar que esos mensajes venían de cierta persona para que tenga un efecto probatorio. Las cartas y misivas, que aún están vigentes, especialmente en el tema empresarial, constituyen prueba contra su autor y a favor de quien las ha recibido. Obviamente, las cartas misivas, si las emite una persona, esta carta no va a demostrar cosas a favor de la persona que las emite, sino a favor de la parte contraria, porque si no sería muy fácil producir prueba para probar qué es lo que queremos y simplemente nosotros firmarla. Debemos tomar en cuenta que las cartas y misivas constituirán solo un principio de prueba a favor de quien las ha escrito. Entonces, si yo quiero usar una carta que yo he escrito como a favor mío, solamente constituirá un principio de prueba, es decir, que debe estar corroborado el contenido por otros medios probatorios. Por ejemplo, si es que en la carta le decía, ya te pagué los 10.000 bolivianos que te debía, pues deberé corroborar con otro documento más para que me sirva a mí como deudora. Podrá ser, por ejemplo, con un depósito en el banco, con un depósito vía Tigo Money, por una certificación de que he remitido el dinero, etc. Solo pueden ser presentadas las cartas y misivas bajo consentimiento del destinatario u orden del juez si evalúa que su contenido no es privado. Es decir, solamente el destinatario puede aceptar que se presenten estas cartas o misivas dentro de un proceso y que constituyan prueba. Ahora hablaremos de los libros comerciales y de los papeles domésticos. Debemos partir de que materia civil, el Código Civil es la base para todas las otras ramas, especialmente si estamos hablando de materia comercial, materia laboral y todas las otras materias que devienen de materia civil. Por lo tanto, si hablamos de libros comerciales, también va a tocar el tema de los comerciantes y también puede ser utilizado por el Código de Comercio, ya que no olvidemos que los procesos civiles son civiles y comerciales. Ahora, los libros comerciales hacen plena prueba contra el comerciante al que pertenecen.
Es decir, que si el comerciante asienta ciertos datos, esos datos podrán hacer prueba en contra suya, es decir, contra el que las asienta, y hacen plena prueba entre comerciantes respecto a sus asientos y relaciones. Muchas veces tenemos empresas que tienen socios, no solamente socios dentro de la misma empresa, como una SRL, una SA, etc., sino que también pueden crear relaciones contractuales comerciales entre empresas. Entonces, esos asientos que se anoten o que se asienten de la relación de estos comerciantes también hace prueba en relación a esta relación, a este comercial, obviamente. Ahora, en relación a los papeles domésticos, obviamente no sirven a favor de su autor, sino que hacen prueba contra su autor cuando establezcan algún pago recibido o cuando su elaboración es para suplir algún documento y así quede establecido. En cuanto a los testimonios y reproducciones, ¿qué son los testimonios? Los testimonios son las transcripciones que existen de actos realizados. Cuando estas transcripciones o testimonios son expedidos por un funcionario público autorizado, hacen igual fe que el original. Por ejemplo, lo que nos extienden en una notaría después de hacer una protocolización es un testimonio del protocolo, es decir, que es una transcripción del protocolo y del documento que ha sido suscrito por las partes. A eso nos referimos con testimonio, y el testimonio hace igual fe que el original. Las copias fotográficas o microfílmicas, si tienen el aval de conformidad con el original, también tienen el mismo valor. Cuando nos referimos a copias fotográficas, nos referimos, por ejemplo, a las fotocopias, y al aval nos referimos a que estén legalizadas. Entonces, cuando las fotocopias estén legalizadas, tienen el mismo valor que el documento original. En cuanto a las reproducciones mecánicas de hechos o cosas, es decir, grabaciones, sean estas grabaciones de imagen y sonido, o solo de sonido, o solo de imagen, hacen fe si es que existe conformidad entre los hechos y las cosas reproducidas. Cuando hablamos del momento de la formación de un documento, dijimos que existían documentos anteriores a la relación contractual, documentos que se forman paralelos a la relación contractual y documentos posteriores. Dentro de los documentos posteriores estamos hablando de los documentos confirmatorios, es decir, documentos que están destinados a confirmar la existencia de una relación, sea que esta relación conste en un documento anterior o sea que no conste documentalmente, pero que está destinada a reafirmar su existencia. Ahora, estos documentos confirmatorios hacen plena prueba a menos que se demuestre que existe un error en el nuevo documento. Un documento confirmatorio de una obligación que establezca un monto superior, pues podrá demostrarse que existía o existe una discordancia entre el primer documento y el documento confirmatorio y que esa discrepancia obedece a un error, o podrá demostrarse que efectivamente el interés era modificar ese tema de la relación, por ejemplo, crear una adenda en la cual se modifica una cláusula. Ahora bien, si no existe un documento ni de confirmación ni un documento inicial, se toma como una confirmación tácita el inicio del cumplimiento de la ejecución de la obligación. Es decir, si alguien, por ejemplo, me ha prestado dinero, no consta documentalmente en ningún tipo de documento, pero yo comienzo a pagar, esos pagos, ese inicio de cumplimiento voluntario de la obligación, servirá de prueba a falta de la existencia de un documento confirmatorio. Y además, esa prueba además importa la renuncia a los medios y excepciones que se podrían oponer. Es decir, podría oponer prescripción tal vez antes de iniciar la ejecución, pero si he iniciado la ejecución voluntaria a través del pago, pues agarro y mato mis posibilidades de poder excepcionar por prescripción. Si bien no es materia de este módulo entrar a procesal civil, sin embargo es importante abrirnos un poco a ver la prueba documental dentro del proceso civil, solo de raspón, solo para tener una visión, para estar contextualizados en cómo se utiliza. Primero, que la prueba documental dentro del proceso civil se debe adjuntar con la demanda o con la contestación.
Posteriormente, solo podemos adjuntar aquella prueba con fecha posterior o aquella que si es de fecha anterior, pues desconozcamos o juremos que desconocemos su existencia. Pero hay que tener mucho cuidado porque en muchos casos he visto que los abogados o las partes adjuntan cualquier documento, digamos un reconocimiento de hijo, y dicen que juran haber conocido su existencia, pero es imposible que juren haber desconocido su existencia si ellos participaron en su extensión. Debemos tomar en cuenta además que la prueba documental es indivisible, es decir, estamos a todos los aspectos que en ella se manifiestan. No podemos estar solamente a una parte de la prueba. Los documentos públicos, además, se presume que son auténticos. Deberá probarse lo contrario. Si alguien dice que un documento es falso, pues deberá probar esa falsedad. Los documentos privados no reconocidos hacen fe entre las partes contratantes a menos que hayan sido negados. Debemos tomar en cuenta también en qué momento se puede objetar la prueba. Pues se debe objetar la prueba o el documento al momento de la contestación si es que ha sido notificado con la demanda o después de que ha sido presentado con la contestación. La objeción de documentos presentados en otra oportunidad que no sea con la demanda o con la contestación tienen 6 días para su objeción desde la notificación. Si fue en audiencia, la objeción tiene que ser inmediata. Toda denuncia de falsedad o nulidad promueve una demanda incidental ahora y constituirá además una defensa de fondo dentro del proceso civil. Las presunciones también están establecidas en el Código Civil como medios probatorios, pero obviamente no son medios probatorios que se presentan, sino que son presunciones que establece la ley. Existen 2 tipos de presunciones, las legales o establecidas en la ley y las presunciones judiciales que no están establecidas por la ley y se deja a criterio del juez. Dentro de las presunciones legales o establecidas por la ley tenemos 2 grupos. Aquellas que no admiten prueba en contrario, o llamadas también juri et de juri, y las presunciones que sí admiten prueba en contrario, o llamadas también juris tanto. Dentro de las presunciones juri et de juri, por ejemplo, tenemos los actos a los que la ley declara nulos por presumirse hechos en fraude a sus disposiciones. Por ejemplo, cuando se exige una forma determinada y esa forma no se cumple en los casos de nulidad, por ejemplo, la constitución de una antícresis por un documento privado, está prohibido, entonces, por ley se presume que es nulo, pero además esta presunción no admite prueba en contrario. Tampoco admiten prueba en contrario los actos en los que la ley declara la propiedad o la exoneración resultante de ciertas circunstancias, por ejemplo, el acrecimiento en la herencia, o también se encuentra como juri et de juri la autoridad de cosa juzgada. Esa no admite prueba en contrario. Existen varios ejemplos. Estos no son limitativos, sino simplemente enumerativos. Por ejemplo, el caso de transferencia entre cónyuges. La compraventa entre cónyuges está prohibida, está sancionada con nulidad y no admite entonces prueba en contrario. Si son cónyuges, la transferencia es prohibida y legalmente la presunción es de que esta es nula. Ahora dijimos que dentro de las presunciones también se encuentran las presunciones judiciales, pero que estas no están enumeradas por la norma, por la ley, ya que está librada a libre criterio, al criterio que utilice el juez. Sin embargo, existen ciertas limitantes. Las presunciones constituyen prueba cuando éstas sean graves, precisas y concordantes, y además solamente procede en los casos en los cuales la ley admita prueba testifical. Por ejemplo, para probar una hipoteca necesariamente es prueba documental, por lo tanto no puede ser acreditada vía testifical ni tampoco puede ser acreditada vía presunciones. Las presunciones se rigen por el Código Civil. Pasemos ahora a ver la confesión. La confesión puede ser de 2 tipos, una confesión judicial o producida dentro del proceso y una confesión extrajudicial o producida fuera del proceso. Dentro de la confesión judicial tenemos una confesión que es espontánea,
y la confesión provocada. La confesión espontánea es aquella que se da en cualquier acto del proceso. Por ejemplo, en la contestación, la parte contraria puede agarrar y confesar parte de la obligación y negar otra parte. Entonces tendríamos una confesión judicial espontánea parcial, o puede agarrar y reconocer la totalidad de la obligación, lo cual tendríamos una confesión judicial espontánea total. En ejecución de sentencia conlleva la renuncia al beneficio de la sentencia. Si pese a la existencia de una sentencia, la parte contraria decide confesarle de una sentencia que le ha sido obviamente favorable al demandado, y pese a esto la parte contraria, el demandado, decide confesar, entonces esa confesión elimina el beneficio que ha obtenido por la sentencia. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en materia contractual y en materia de obligaciones debe regir siempre la buena fe de las partes. Entonces no pueden escudarse de que si ya existe una sentencia y existe la confesión, pues solo valga la sentencia. Estamos frente a la buena fe y entonces si ha habido una confesión debe tomarse esa confesión como prueba máxima. No olvidemos que en materia civil la confesión es la reina de las pruebas, a diferencia de materia penal. Y en materia civil es la reina de las pruebas porque lo que se compromete es el patrimonio, no se compromete la libertad de las personas. Es por eso que en materia civil la confesión mata cualquier otra prueba. Ahora, cuando hablamos de confesión judicial provocada, es aquella que la otra parte convoca a que el contrario preste esa confesión. Debemos tomar en cuenta que la confesión provocada debe ser primero personal y hace plena prueba a favor del contrario, salvo que se trate de derechos irrenunciables. No pueden, a través de derechos irrenunciables, alegarse que la confesión les favorece, a menos que también esté excluida por la ley por alguna prohibición, por ejemplo, el de prestar información, el secreto profesional estaría dentro de ellos. También hace plena prueba a favor del contrario, a menos que se oponga a documentos fehacientes anteriores, es decir, que vía confesión no podemos dejar sin efecto los documentos fehacientes anteriores o cuando la ley exige otros medios probatorios para acreditarla. La confesión extrajudicial es aquella que se realiza directamente por la parte y tiene el mismo efecto que la judicial, es decir, establece la verdad de un hecho. La confesión extrajudicial realizada ante un tercero solamente sirve de presunción simple. Entonces, para que sirva como prueba plena, debe ser realizada por la otra parte y debe constar en algún documento. Para que la confesión sea válida, además, debe reunir algunos requisitos. Estos requisitos son de validez y tiene que tener algunas características. Un requisito de validez, obviamente, es la capacidad. El que confiesa debe tener capacidad para disponer del derecho al que los hechos confesados se refieren. Un menor de edad que no tiene capacidad para disponer de sus derechos, entonces no podrá prestar una confesión válida. Además, la confesión debe tratarse sobre un hecho personal del confesante. No puedo confesar sobre hechos de terceros. Si confieso sobre hechos de terceros, ya no me refiero a una confesión, sino que estaría hablando de una declaración testifical. Debemos tomar en cuenta que la confesión es irrevocable e indivisible, es decir, que se está a la totalidad de lo confesado y no se puede estar solamente aparte de él. Y una vez prestada la confesión, no puede la parte retractarse de la. Dentro de los medios probatorios también se encuentra el juramento. Existe juramento decisorio, juramento de posiciones, juramento supletorio. Debemos tomar en cuenta primero que el juramento decisorio no está permitido ni siquiera de oficio y menos aún a instancia de partes. El juramento decisorio es aquella declaración de ciencia acerca de un hecho del cual se hace depender la decisión total o parcial de un proceso. Entonces, no podemos tomar el juramento decisorio como válido para fundar una sentencia. Tenemos el juramento de posiciones. El juramento de posiciones es el que puede ser solicitado recíprocamente por las partes en la fase probatoria.
solo sobre hechos personales relativos al litigio, no puede ser sobre hechos ajenos al litigio. Cuando convocamos un juramento de posiciones, el deferente estará solo a lo que le sea favorable, a diferencia de la confesión. Entonces, tal vez resulta mucho más productivo para el que defiera una confesión, para el que llama una confesión, solicitar un juramento de posiciones frente a una confesión, puesto que solamente va a estar a lo favorable. Y tenemos el juramento supletorio, que es el deferido por el juez cuando éste lo considere conveniente. El juez puede en cualquier momento definir que las partes presten un juramento supletorio. Procede principalmente cuando la demanda o la excepción no están plenamente justificadas, pero tampoco desprovistas de prueba en su totalidad, y lo que necesita el juez es obtener más medios probatorios o ver o escuchar a las partes para ver a quién creer realmente y quién está realmente sustentando toda la otra prueba, ¿no? La prueba testifical obviamente debe ser una de las pruebas más conocidas. Pero para la prueba testifical debemos partir primero de quién es testigo. Y testigo es la persona que se encontraba presente, sea por azar o sea por el llamado de las partes, en la realización del hecho o del acto litigado y que puede consiguientemente certificar ante el juez sobre su existencia, las formas y el resultado. Por tanto, la declaración del testigo debe recaer sobre hechos que ha conocido de forma personal y no solo referencial. Un testigo no es alguien a quien le hayan contado algo o a quien le hayan dicho algo. Testigo es aquella persona que tiene un contacto directo con el hecho sobre el cual luego va a prestar su declaración. No siempre la prueba testifical es admisible. La prueba testifical está prohibida cuando lo que se pretende es probar la existencia de obligaciones que superen lo que antes era la mínima cuantía, es decir, para obligaciones mayores. Las obligaciones mayores deben ser probadas obviamente vía documental. También está prohibida la prueba testifical cuando por el tipo de relación contractual, sin importar la cuantía, se debe cumplir con una forma específica. Por ejemplo, si pretendemos probar un contrato de antícresis vía testifical, pues no nos será admitido. ¿Por qué? Porque el contrato de antícresis necesariamente debe ser celebrado por documento público. Por tanto, vía testifical no podremos acreditar esto. Tampoco podremos acreditar una hipoteca ni una prenda. O también cuando vaya en contra de convenciones escritas, documentos, ni en contra de lo que se alegue haber dicho antes. Es decir, si tenemos una prueba testifical una prueba que cursa en un documento público, no podemos desacreditarla vía prueba testifical a menos que estemos impugnando la validez de ese documento por falsedad. Solamente en ese caso la prueba testifical será válida para ir en contra de lo convenido o lo establecido documentalmente. Pero si no estamos tachando de falsa una prueba documental, pues no podemos agarrar y desvirtuarla vía una prueba testifical. ¿En qué casos especiales se admite la prueba testifical? Pues se admite la prueba testifical cuando existe un principio de prueba escrito o cuando el acto impugnado es impugnado por falsedad o ilicitud. Obviamente, si queremos impugnar un documento por falsedad o ilicitud, vamos a tener que recurrir tal vez a la prueba testifical, además de una prueba pericial. O cuando el acreedor haya perdido por fuerza mayor o caso fortuito el documento que le servía de prueba literal. Asumamos, por ejemplo, en los últimos sucesos acaecidos en La Paz, los derrumbes de las 62 viviendas, me imagino que muchos documentos se han perdido en ese hecho y se han perdido por un caso fortuito. Entonces, si se acredita el caso fortuito, pues la prueba testifical podría llegar a suplir la prueba documental que se tenía si es que ésta no puede ser de nuevo obtenida, tal vez no cursaba en un registro público, porque si cursaba en una notaría, si estamos hablando de un documento público, pues se podría obtener un otro testimonio, pero si lo que teníamos eran, por ejemplo, recibos, entonces esta prueba ha dejado de existir, no hay cómo suplirla y podrá acreditarse vía prueba testifical y en otros casos también establecidos por ley.
¿Qué eficacia probatoria tendrá la prueba testifical? Pues bien, el juez apreciará la prueba testifical y le otorgará la eficacia probatoria cuando la prueba testifical primero que sea admisible tomando en cuenta el caso. Luego tomará en cuenta la credibilidad de los testigos, las circunstancias en las cuales el testigo ha podido apreciar los hechos y la relación con los hechos que se quieren probar. Muchas veces los abogados llevan testigos y comienzan estos testigos a narrar hechos que no están vinculados expresamente con el objeto del proceso. Entonces, es muy importante que exista entre la prueba testifical y el objeto del proceso una relación inmediata. Adentrándonos un poco a lo que es el procedimiento civil, el procesal civil, en cuanto a la prueba testifical, debemos tomar en cuenta cómo se ofrece y cómo se tachan los testigos. Primero, que el ofrecimiento de los testigos se hace con la demanda o con la contestación, proporcionando una lista de datos para la individualización del testigo. No podemos ofrecer testigos después, a menos que sea para acreditar un incidente dentro del proceso. Pero un incidente obviamente es algo imprevisto que se ha producido dentro del proceso. Ahora, actualmente la norma nos permite un máximo de 5 testigos sobre el objeto total del proceso. Ya no es sobre cada punto de la relación procesal que antes era, sino que ahora los 5 testigos están limitados al objeto del proceso. En la prueba testifical antes se adjuntaba un cuestionario. Actualmente no es requisito adjuntar un cuestionario y más bien yo considero, si bien no está prohibido, considero que es contraproducente el que se adjunte un cuestionario porque ya se le estaría diciendo al testigo qué es lo que se va a preguntar. Entonces lo más conveniente es realizar las preguntas en forma directa en audiencia, ya que estamos hablando de que son procesos orales. Las tachas, que son los impedimentos que se ven a la credibilidad del testigo, pueden ser absolutas y relativas, y se tiene 3 días para tachar desde la notificación con el ofrecimiento. La prueba de la tacha se presenta en audiencia. Además, tomemos en cuenta que la tacha no impide que se produzca la prueba testifical, simplemente afecta a la credibilidad si esta tacha es demostrada y eso será a criterio del juez. Les paso algunos aspectos que debemos tener en cuenta cuando ofrecemos testigos. Primero, nunca propongan un testigo si no han hablado antes con él y han verificado que puede servir. El hecho de que conozca directamente el hecho es importante, pero también es importante que el testigo pueda hablar en público. ¿Qué sucede si tenemos un testigo que es tan tímido que no puede expresarse en público? Entonces, siempre antes de proponer un testigo, la sugerencia es que hablen con él. Jamás, además, lleven un testigo sin prepararlo antes. Prepararlo es enseñarle no es qué es lo que va a decir, sino que conducirlo, indicarle cómo va a ser el proceso. No olvidemos que los testigos normalmente no son abogados, entonces el hecho de ir a un juicio ya los pone nerviosos. Es importante que le informemos cómo se va a desarrollar la audiencia, qué se espera, quiénes van a estar presentes. Debemos además prepararlo con las preguntas propias como con las posibles preguntas que le haga el juez y el adversario. Propongan siempre más testigos de los que efectivamente van a necesitar. Esto por si acaso, tal vez alguno de los testigos no se encuentre presente en las fechas que ustedes necesiten llevarlos a testificar, tal vez se enfermen, etc. No olvidemos que un testigo mal preparado es peor que un testigo ausente. Si no han podido preparar al testigo y no están seguros de su declaración, es preferible que no lo produzcan. Además, el testigo de la otra parte, bien interrogado, puede ser más útil que el testigo propio. Un buen interrogatorio de parte del abogado es bastante útil. El contrainterrogatorio ni que se diga. Entonces, se puede utilizar el testigo de la parte contraria muy bien a favor nuestro si sabemos cómo interrogarlo. Hablando ya sobre otra prueba, que es la prueba pericial. La prueba pericial es considerada una prueba de expertos y procede cuando para la apreciación de la prueba es necesaria la participación de un experto en una determinada área de conocimiento. Tomemos en cuenta que tanto los conocimientos que tenemos como los conocimientos del juez están limitados por nuestra área y a veces requerimos de alguien con un conocimiento expreso en otra área que nos ayuden a ver la realidad.
Por ejemplo, cuando el juez le presentan libros contables, pues difícilmente el juez va a poder interpretar los libros contables. O si es necesario una prueba pericial sobre un edificio, sobre la construcción, pues necesitará un experto en esa área. Los expertos o peritos pueden ser ofrecidos por las partes o designados de oficio por el juez. Y además es importante decir que el juez no está obligado a seguir la línea establecida por el perito, pero en caso de apartarse de la línea del perito, debe fundar sus propias conclusiones sustentadas, es decir, ¿por qué no está siguiendo la línea de los peritos? ¿Por qué está siguiendo las propias? Y esas conclusiones deben estar debidamente sustentadas. Ya adentrándonos a la parte de procedimiento, ¿cómo se ofrece la prueba pericial? Pues bien, se solicita en la demanda o en la contestación fundamentando por qué se requiere la prueba pericial. Se señalan además al momento de ofrecer los puntos sobre los cuales va a versar la prueba pericial. Tenemos que ser específicos. ¿Qué puntos necesitamos que el perito absuelva? El adversario, una vez notificado, puede objetar estos puntos o agregar nuevos puntos. Esto ya en audiencia, porque tomemos en cuenta que el procedimiento ahora es oral. El código ya no indica que se debe proponer al perito, pero tampoco lo prohíbe. Solo dice que el juez, con un criterio propio, designará al perito. El perito designado puede ser recusado y puede ser también removido si es que no cumple con su obligación dentro del plazo que el juez así lo señala. Ahora, ¿qué procedimiento se sigue en la prueba pericial? Pues bien, ya hemos visto cómo se ofrece. Luego viene el nombramiento del perito por el juez, que se realiza en la audiencia preliminar. Una vez nombrado el perito, se tiene que dar la posesión y el plazo para que se efectúe el peritaje. Este peritaje va a tener como resultado un dictamen. Ese dictamen debe ser notificado a las partes para que presenten sus observaciones dentro de los 3 días. Puede también darse el dictamen a audiencia complementaria y puede ser objetado inmediatamente si es que procede la objeción. Las aclaraciones y ampliaciones se efectuarán en audiencia. Si no es claro, ese peritaje puede pedirse un nuevo peritaje. El juez, no olvidemos nuevamente que no está obligado a seguir el dictamen, pero para apartarse debe de hacerlo con causa fundada. La inspección judicial es otra de las formas probatorias muy comunes, también denominada una inspección ocular, y es la forma en la cual el juez toma contacto directo con los hechos o lugares que se han establecido en la demanda. Este tipo de prueba procede cuando por el tipo de proceso es necesario un examen material del estado o la condición de las cosas o los lugares litigados. Siempre se debe tomar en cuenta la relevancia de esta prueba en relación al objeto del proceso. No todo proceso admite una inspección judicial o se precisa de una inspección judicial. Entonces, corresponderá al juez limitar los medios probatorios si es que por el objeto del proceso no corresponde para el fin querido. El procedimiento que se sigue para la inspección judicial es el siguiente. Primero que el juez debe concurrir en forma personal. Existen jueces que delegan la función de la inspección a su secretario, pues fácilmente esa audiencia de inspección ocular o inspección judicial puede ser anulada y el juez puede ser denunciado. Entonces es muy importante, bajo el principio de inmediación, que el juez concurra personalmente a la audiencia. Las partes pueden concurrir o pueden no concurrir, esto no anula, sin embargo es conveniente obviamente que concurran para poder formular las observaciones y esas observaciones constarán en el acta. También puede pedirse que concurran los peritos si es que es necesario. Nada impide al juez poder tomar declaraciones testificales en el lugar de la inspección, especialmente si se refiere a aspectos que son necesarios o que los testigos han presenciado, pues será mucho más vívido y formará mayor convicción en el juez si hacemos que esas declaraciones se den en el lugar de la inspección. Puede efectuarse también dentro de la inspección una reconstrucción de los hechos bajo la dirección del juez, y el juez puede pedir colaboración obligatoria de las partes o de terceros que pueden ser combinados para ello. La inspección judicial se propone al momento de presentar la demanda o al momento de contestar si es el demandado el que la propone.
Al momento de ofrecer la inspección judicial, pues debemos individualizar el lugar en el cual se va a realizar la inspección y fundamentar la solicitud en base al objeto del proceso. Se produce la inspección judicial entre la audiencia preliminar y la complementaria. Cuando vean procedimiento, verán que el periodo que cursa entre la audiencia preliminar y la audiencia complementaria es justamente o debe ser utilizado para hacer todas las actuaciones que implican fuera de juzgado. La prueba por informe. Con esta prueba concluiríamos este tema. La prueba por informe se refiere a los informes que son emitidos por las autoridades públicas o privadas y esta prueba por informe solo hacen pruebas sobre actos o hechos que cursen en dichas entidades. Una entidad solo puede dar certificación o puede dar informe de los actos y los hechos que cursen en esa entidad. La entidad puede representar la orden si es que existe alguna causa de reserva, es decir, una razón por la cual no puede prestar esta información. Por ejemplo, una causa de reserva sería el secreto profesional si se pide un informe a unos laboratorios, el secreto médico. Se puede impugnar el informe por falsedad y exigir la presentación de respaldos sujeto a procedimiento incidental si es que agarramos e impugnamos por falsedad, ¿no? Los informes se deben producir en el lapso también entre la audiencia preliminar y la complementaria. En la audiencia preliminar se definirá qué prueba es admisible y se deberá proceder o producir durante el periodo que curse entre esta audiencia y la complementaria. Con esto terminamos este tema. Nos vemos en el siguiente.